Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Javier González Estrada y voy a estar presentando para la clase de legislación en la construcción la responsabilidad legal en la construcción para servidores públicos, profesionales y el valor del compliance penal en México. Vamos empezando por decir que en el mundo de la construcción, la intersección entre la ley, la ética y la práctica profesional es un terreno complejo y en constante evolución. La responsabilidad legal, tanto de servidores públicos como de profesionales dedicados a esta rama, es un pilar fundamental para garantizar la seguridad, calidad y cumplimiento de cada proyecto. En este video busco adentrarme en el marco jurídico que rige esta responsabilidad, proporcionando claridad sobre las obligaciones y consecuencias legales inherentes a nuestro ejercicio profesional. A través de una exploración un tanto detallada de un par de ejemplos concretos, un caso real y uno simulado, analizaremos situaciones que podrán generar responsabilidades legales significativas. Estas ilustraciones nos permitirán comprender mejor cómo las acciones o las inacciones de individuos y entidades dentro del sector pueden afectar no solamente la integridad de los proyectos de construcción, sino también la seguridad pública y los intereses en los intereses del bienestar general de los y las mexicanas. Además, profundizaremos en el concepto de compliance penal, evaluando su importancia, las ventajas y desventajas de su implementación en empresas de construcción. Vamos empezando por definir qué es la responsabilidad legal. Esta se refiere al deber jurídico de una persona o entidad Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Javier González. En este trabajo para la materia de legislación en la construcción, vamos a estar presentando la responsabilidad legal en la construcción para servidores públicos, profesionales y el valor del compliance profesional. Vamos iniciando por establecer que en el mundo de la construcción, la intersección entre la ley, la ética y la práctica profesional es un terreno complejo y en constante evolución. La responsabilidad legal, tanto de servidores públicos como profesionales dedicados a esta rama, es un pilar fundamental para garantizar la seguridad, calidad y cumplimiento en cada proyecto. En este video vamos a buscar adentrarnos en el marco jurídico que rige esta responsabilidad, proporcionando claridad sobre las obligaciones y consecuencias legales inherentes a nuestra actividad profesional, que es la construcción. Vamos a explorar unos ejemplos concretos, tanto reales como simulados, en el que analizaremos situaciones que pueden generar responsabilidades legales significativas. En estas vamos a comprender mejor cómo las acciones o las inacciones de individuos y entidades dentro del sector de la construcción pueden afectar no solamente la integridad de los proyectos de construcción, sino también la seguridad pública, el bienestar público y atentar contra la vida de los y las mexicanas. Además, vamos a profundizar un poco en el concepto de compliance penal, vamos a evaluar su importancia, las ventajas, desventajas y los retos que implica su implementación para las empresas constructoras contemporáneas en México. Vamos iniciando por definir qué es la responsabilidad legal. Esta se refiere al deber jurídico de una persona o entidad de actuar conforme a las leyes y regulaciones aplicables en sus actividades o decisiones, así como las consecuencias de no hacerlo. Es esencial que se cumplan estas responsabilidades y estas normativas. En esencia, implica que si una persona o entidad incumple con sus obligaciones legales, puede ser sujeta a sanciones, puede ser sujeta a penalizaciones o puede ser requerida a compensar los daños causados por sus acciones o, como lo comentamos, sus inacciones. Este concepto es fundamental en múltiples ámbitos de la sociedad, incluidos obviamente el sector de la construcción, donde la implicación de la responsabilidad legal buscan abarcar desde la seguridad de las obras y de los obreros hasta el cumplimiento ambiental y de las obligaciones laborales y obrero-patronales. La responsabilidad legal puede surgir en varias situaciones. Las más comunes son la negligencia, por ejemplo, donde si un profesional como un ingeniero o un arquitecto no cumple con los estándares de cuidado profesionales adecuados, lo que resulta en daños o lesiones. Si hay un incumplimiento contractual,
si una empresa de construcción no cumple con los términos acordados en un contrato celebrados, llámese con una entidad pública o con una entidad privada. La violación es de leyes, cuando un proyecto no se adhiere a las normativas de construcción, seguridad laboral, regulaciones ambientales vigentes, lo que puede llevar a sanciones administrativas, multas o incluso la responsabilidad penal si llega a ser el caso. Y los daños a terceros, que son las actividades, es cuando las actividades de la construcción dañan a la propiedad de terceros o causan lesiones o fatalidades a personas que no están directamente involucradas en el desarrollo del proyecto. Vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad tanto de los servidores públicos como de los profesionales en la industria de la construcción. Los servidores públicos tienen roles esenciales en la supervisión y ejecución de proyectos de construcción. Estos servidores están sujetos a obligaciones legales específicas que promueven la transparencia, la eficacia y el cumplimiento normativo. Estas responsabilidades varían según la jurisdicción e incluyen la adjudicación de contratos mediante procesos de licitación justos y transparentes, la supervisión efectiva de la calidad de obras según normativas de construcción vigentes, el cumplimiento de las leyes ambientales aplicables al proyecto, la gestión financiera transparente de los fondos del erario público y la facilitación del acceso público a la información sobre los proyectos en sus diferentes etapas, llámese adjudicación, ejecución o mantenimiento. Además, los funcionarios públicos deben asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores en el sitio de la construcción. Ellos se tienen que asegurar que se estén cumpliendo las leyes de seguridad y salud en el trabajo. Estas obligaciones buscan evitar conflictos de interés, prácticas corruptas, fraude, mal uso de recursos y garantizar al mismo tiempo la protección de los intereses de los y las mexicanas y la integridad del entorno donde se desarrollan los proyectos. Por otra parte, los profesionales de la construcción, llámese arquitectos, ingenieros, otros profesionales en la construcción, están regidos por obligaciones y estándares legales específicos para asegurar la integridad, seguridad y sostenibilidad de sus proyectos. Estas normativas, que varían según la jurisdicción, incluyen el cumplimiento de códigos de ética profesionales, la adhesión a estándares y leyes de diseño, de construcción, la gestión efectiva de riesgos, la actualización continua en formación y competencias y la asunción de responsabilidad legal directa por defectos de construcción, diseño o negligencia en los mismos. Estos principios buscan promover la responsabilidad, la integridad y la justicia en la práctica del ejercicio profesional, siendo fundamentales para la seguridad de los usuarios finales de estas obras y para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. La evaluación de estas obligaciones profesionales pueden resultar en sanciones disciplinarias, en sanciones legales, pueden resultar en la revocación de licencias, en demandas civiles, en demandas penales y en sanciones penales en caso de ser un caso aplicable. Hablando de caso aplicable, pasemos a ver un caso real, como es el caso del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en el año 2021. Este caso, sumamente relevante y mediático, tristemente por la fatalidad que dejó de 25 muertos y decenas de personas heridas, es un reflejo de la falta de supervisión adecuada que condujo a un accidente en el ámbito de la construcción. Los expertos que realizaron los peritajes identificaron problemas en el diseño, ejecución y mantenimiento de una obra de 26 millones de pesos. Estos incidentes o estas fallas que fueron identificadas se pueden encontrar en las soldaduras de vigas de acero, en defectos en las columnas del puente y en un mal mantenimiento de la infraestructura existente. Este incidente resalta la importancia de una supervisión rigurosa en todas las fases de construcción para prevenir tragedias y asegurar la seguridad pública. Es imposible traer a la mesa este caso y no hablar sobre negligencia, sobre falta de mantenimiento y sobre corrupción a todos niveles. Este caso, sin embargo, a pesar de ser el más mediático, no es un caso aislado.
En México este caso es algo recurrente, la negligencia. Es un caso recurrente, la sustitución de materiales para ahorrar precios que terminan después en fatalidades. Imaginamos un caso en el que un ingeniero responsable de construcción de un edificio de oficinas ignora las normativas locales de seguridad estructural. Durante la construcción, él decide utilizar materiales de menor calidad para reducir costos. A pesar de que estos no cumplen con los estándares de seguridad requeridos, eh, él decide utilizarlos. A meses después de su inauguración, una de las vigas principales del edificio colapsa durante un evento sísmico, causando lesiones a varias personas y la fatalidad de por lo menos una persona. La investigación entonces revelará que la causa del colapso fue el uso de materiales no conformes con las normativas de seguridad estructural vigentes. Esto nos llevará a que el ingeniero encargado de la obra, responsable de la obra, enfrente responsabilidades legales por negligencia, daños a terceros, sanciones por incumplimiento de las normas de construcción y sanciones penales. Este caso nos hace entender la importancia crítica del cumplimiento de las normativas de seguridad y las consecuencias legales de su incumplimiento. Tristemente, este es un caso recurrente en México. Y es recurrente por dos razones. Por la negligencia constante, por la corrupción constante que se vive y sistemática que se vive en nuestro México, y porque vivimos en una zona sísmica donde año con año, ciclo tras ciclo, periodo tras periodo de terremotos, volvemos a escuchar estas trágicas historias donde un edificio, donde una casa, donde una escuela caen, se pierden vidas humanas, causan fatalidades por falta de o por errores y negligencias durante el diseño, construcción o mantenimiento de los trabajos. Tristemente, existen casos de éxito o felizmente existen casos de éxito y nos hacen entender o nos hacen ver que estos casos trágicos pudieron ser evitados. ¿Por qué? Porque una gestión efectiva de los riesgos de la construcción se puede lograr con prácticas exitosas en la gestión de costos y la implementación de sistemas integrales de gestión de riesgos. Esto quiere decir que una planificación y una estimación precisa de costos, incluidos los costos de contingencia, que siempre ocurren en los proyectos, siempre son cambiantes, son fundamentales para mantener un control financiero del proyecto, empleando herramientas de seguimiento y gestión del cambio para adaptarse a las variaciones inherentes a un proyecto y asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y plazo. Si bien es importante que los inversores reciban una compensación o una retribución por su inversión, el fin último del proyecto es satisfacer las necesidades de los stakeholders, satisfacer las necesidades del usuario final. Y cuando estos proyectos se caen o cuando estos proyectos causan fatalidades, no se está cumpliendo el objetivo final. La gestión integral de riesgos aumenta la competitividad y seguridad mediante la identificación proactiva y manejo de riesgos apoyada por tecnología y software específico para mejorar la respuesta a incidentes y la eficiencia operativa. Estas prácticas, estas buenas prácticas, no solo previenen responsabilidades legales, sino que también contribuyen a la sostenibilidad y éxito a largo plazo de los proyectos y las empresas involucradas. Vamos a hablar un poco entonces de lo que las empresas tienen que cumplir. Esto se le conoce como compliance penal. En el sector de la construcción en México, el compliance penal se enfoca en asegurar la conformidad de las empresas con leyes y regulaciones para evitar responsabilidades penales, promoviendo una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad. Dada la alta incidencia de riesgos como el blanqueo de capitales y el incumplimiento de normativas de seguridad y medio ambiente en la construcción, es crucial la implementación de programas de cumplimiento. Existen herramientas como la ISO 37001 y códigos de conducta que son esenciales para combatir la corrupción y asegurar el correcto cumplimiento normativo vigente. Entre una palabra que surge siempre es la inversión. La inversión en cumplimiento es también valorada económicamente por fondos de inversión, destacando su importancia
más allá de lo legal. Una implementación efectiva del compliance penal no solo evita sanciones, que es lo que hablamos, que trasciende lo legal, sino que también mejora la credibilidad de la empresa, fortalece su cultura ética y potencia su valor de marca, convirtiéndose en un factor de competitividad y de mejora continua para la empresa y para la industria en general de la construcción. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas, desventajas del compliance penal en México. Por un lado, tenemos sus ventajas. Ayuda a prevenir la comisión de delitos dentro de las empresas al establecer controles internos, reduce el riesgo de enfrentar procesos judiciales y sanciones económicas por incumplimientos legales, fortalece, como lo mencionamos, la imagen de la empresa ante clientes, proveedores y la sociedad. Es necesaria para algunos inversores y socios comerciales para lograr invertir en estos proyectos y fomenta una cultura de cumplimiento y responsabilidad en todos los niveles organizacionales de la empresa, de la organización. Hay una frase que dice que las escaleras se limpian, se barren de arriba para abajo. Es imposible pensar en que las partes más bajas de un organigrama, que son los que tienen mayor interacción con el servicio final, con el producto final o con el cliente, tengan una cultura de cumplimiento y una cultura de responsabilidad si no existe una cultura de cumplimiento y responsabilidad dentro del organigrama de la empresa. Pasemos al otro lado, las desventajas. Desarrollar e implementar programas de compliance suele ser costoso para las empresas, especialmente para las pymes. Y es cierto, es un costo alto. Y adaptarse a estos nuevos entornos legales es complejo y requiere asesoría y requiere más inversión. Y siempre hay una resistencia interna al cambio por parte de los empleados, más aún si no ven un valor inmediato al adherirse al nuevo compliance. Que igual puede ser para las pymes, si no ven un valor inmediato, el adherirse a un compliance parece ser una inversión sin sentido. Igualmente, se puede dar falsas expectativas, porque una implementación mal realizada, una implementación mal adecuada, puede crear una falsa sensación de seguridad y no prevenir efectivamente los riesgos legales. Hablemos un poco sobre entonces cuáles son los retos del compliance penal en México. El cambio cultural, pueden ser enumerados, el cambio cultural, que enfrenta el reto de transformar la cultura organizacional para que el cumplimiento normativo se integre en todas las actividades empresariales. Mantener el personal informado y capacitado sobre las leyes aplicables y las mejores prácticas de compliance. Requiere también una actualización constante. Mantenerse actualizado frente a las constantes modificaciones en la legislación y las normativas aplicables en México. Requiere un monitoreo y un correcto sistema efectivo para el monitoreo, para la detección y corrección de incumplimiento dentro de las organizaciones. Y requiere también de la integración, extender las prácticas de compliance a los proveedores y socios comerciales para evitar riesgos asociados. Resulta complicado cuando tienes muchas personas interactuando en un solo proyecto. Y cuando buscas crear que tus stakeholders se apeguen a las normativas o a los criterios de compliance que tú estás implementando. Aunque el compliance penal en México presenta restos, especialmente en términos de costos y percepción de gestión, sus ventajas y beneficios en términos de prevención de delitos mejora la imagen corporativa como es inimaginable. Y el acceso a nuevas oportunidades de negocio hace que la implementación sea cada vez más una estrategia empresarial esencial. Para concluir, podemos decir que la responsabilidad legal en el sector de la construcción y la implementación del compliance penal en México son elementos claves para asegurar la integridad y sostenibilidad de las operaciones en este ámbito. La aplicación adecuada de normativas y la adopción de sistemas de cumplimiento no solamente contribuyen a prevenir delitos y mitigar riesgos legales, sino que también promueven una cultura de transparencia y ética, responsabilidad y de justicia dentro de las organizaciones. Estas prácticas ofrecen numerosos beneficios, como ya los enlistamos. Sin embargo,
enfrentan los desafíos como los altos costos y la implementación, la complejidad regulatoria de las normas vigentes y la resistencia interna. Estos retos incluyen o implican un cambio cultural, una capacitación continua y una actualización constante. Sin embargo, la gestión efectiva de estos aspectos se puede lograr. Y se puede lograr reconociendo que el compliance no solamente es una obligación legal, sino una oportunidad para mejorar la gestión empresarial y consolidar la confianza de nuestros stakeholders. En resumen, entender y aplicar correctamente la responsabilidad legal y el compliance penal en el sector de construcción de México es fundamental para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, permitiendo no solo evitar sanciones y responsabilidades penales, sino también fortalecer la ética empresarial y la competitividad en el mercado. Estas son las referencias con las que estuvimos haciendo el trabajo. Quiero agradecer a todos los que estén acompañándonos en este video y dejo abierto un espacio en la parte de abajo para sus comentarios. Agradezco nuevamente, muchísimas gracias. Mi nombre fue Guillermo Javier González Estrada.